Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un cordial saludo. Para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento de conquistas del que siempre hablamos cada semana. Hoy vamos de conquista nuevamente, así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Ya estamos en abril, ya estamos muy cerquita de nuestro viaje, pero el viaje no es lo más importante, lo que Dios va a mostrar en Colombia en este congreso. Así es, buenas tardes a todos. Pues los invitamos a este congreso. Tu propósito está en tu identidad. Esperamos que pudieran acompañarnos, ¿verdad? Los días 13 y 14 de abril. ahí en Bucaramanga, en Redemption Café. Va a ser de mucha bendición. Vamos a recibir palabra de Dios y sé que Él va a hablar a nuestros corazones. Bueno, también queremos hacer una precisión para los matrimonios. El día viernes 12 vamos a tener un encuentro, un retiro, una conferencia, bueno, 3 conferencias más bien, de matrimonios. Algo que es muy importante que nosotros entendamos que la familia empieza en el matrimonio y lo que va a perseverar para la familia es principalmente el matrimonio. Gracias por escuchar esta propuesta que les hacemos para bendición, no solo de su vida, también la nuestra ha sido bendecida. Así es que esta mañana vamos a empezar, vamos a tratar un tema que es importante. Antes, Jorge, un favorzote, te voy a pedir que si nos permites compartir algunas diapositivas que tenemos para esta mañana o esta tarde compartir con ustedes. Claro que Muchísimas sí. gracias. Gracias, Jorge. Bueno, pues bienvenidos a Tiempo de Conquista, porque el que cree todo le es posible conquistar. Bueno, la semana pasada hablamos de morir al yo, me permite conquistar. El versículo base que vimos está en Juan 12:24, que dice que de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El propósito de nosotros de conocer a Dios es que llevemos fruto. Él quiere que muramos, a nosotros, a nuestro yo, a nuestros privilegios, a nuestros beneficios, a nuestras ideas que no corresponden a Él. Hay muchas ideas que tenemos y que están alineadas a Él, pero hay otras que no. El ejemplo del grano que vimos también de trigo que debe morir para llevar fruto es una analogía de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Este versículo nos hace reflexionar acerca de los procesos que Dios hace verdaderamente una transformación en nuestra vida. Empiezan con el morir al yo y como esa semilla muere, lleva mucho fruto, como lo dijimos también en este versículo. Estuvimos hablando acerca de la higuera, que no tenía frutos y el riesgo de aparentar solo tenerlos sin que sea algo real. El programa de hoy lo hemos llamado Con la gracia de la resurrección conquistamos. Con la gracia de la resurrección conquistamos. ¿Y qué conquistamos? La vida eterna. Gracias por estar aquí, porque podemos comentar que la cruz enseña del gran amor de Jesús y del gran perdón de Dios. Pero la resurrección nos muestra el poder de Dios sobre la muerte y la gracia de la vida eterna que nos dio Jesús. Lo voy a repetir. La cruz nos enseña del gran amor de Jesús y del gran perdón de Dios. Pero la resurrección nos muestra el poder de Dios sobre la muerte y la gracia de la vida eterna que nos dio Jesús. Todos los domingos sabemos que son especiales. Todos los días son especiales, pero los domingos porque nos congregamos, nos reunimos como cuerpo de Cristo. Pero el día de ayer fue un domingo muy especial. Celebramos nada más y nada menos que la resurrección de Cristo, la vida que Cristo nos da. Los versículos que vamos a considerar el día de hoy están en Daniel 12, 2 y 3. Estos versículos nos van a ayudar a entender ese propósito que tenemos acerca de la resurrección. Y muchos de los que duermen, dicen, el polvo de la tierra,
serán despertados. El polvo vuelve a la tierra, ¿no? Nosotros, cuando morimos físicamente, este cuerpo se hace un polvo. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, nos dice. Ahorita vamos a ver qué significa ser entendido. Eso es algo muy importante. Pero lo que entendemos de este versículo, que hay dos opciones a elegir del para qué seremos despertados. La primera es, debemos tener entendimiento de nuestra fe. La fe tiene que estar cimentada en el amor. Por eso hemos dicho que debemos, y lo dice su palabra en Efesios, debemos seguir a la verdad en amor. Seguimos a Cristo en amor. Lo buscamos porque lo amamos. Sabemos que Dios nos amó primero, pero nosotros también lo amamos. También el segundo elemento que vemos en esta mañana, debemos compartir esa fe. Enseñar, dice, la justicia a otro. Jesús nos los dijo en la Gran Comisión antes de ascender al cielo. Pero no solo eso, también nos dijo que si permanecemos unidos como cuerpo de Cristo, recibiremos poder para ser testigos desde nuestra casa hasta lo último de la tierra. Así es que algunos piensan que celebrar la resurrección de Cristo es religiosidad. No se preocupen, no buscamos ninguna religiosidad, al contrario, necesitamos romper, decíamos de la semana pasada, a veces decíamos que teníamos un fariseo dentro que tiende a veces a hacer cosas por costumbre y no dándole el valor que tiene. Bueno, en esta mañana vamos a meditar que Cristo nos dio una vida y una vida en abundancia. Nos ayuda no solo a recordar el precio que pagó Jesús en la cruz por nosotros, sino también lo que significa para cada uno la resurrección, porque en eso hoy vamos a meditar y vamos a ver un muy buen ejemplo de la escena de la resurrección. Hay varios puntos de vista o enfoques que luego tenemos. Así es que vamos a empezar haciendo algunas preguntas en esta mañana. ¿Cómo anda tu vista natural? Miren, yo uso lentes, Lili usa lentes. Los dos tenemos dos motivos de usar lentes. Ella por vista cansada y yo por miopía, pero también por vista cansada. ¿Cómo anda tu vista natural? ¿Bien, mal o más o menos? ¿No ven bien de lejos o de cerca? Era lo que estábamos diciendo. ¿Tiene vista cansada o algún otro padecimiento? La pregunta es, ¿usted ya fue al oftalmólogo? Revisando lo del libro físico. A veces hay padecimientos que necesitamos ir al médico. También hay necesidades espirituales que necesitamos ir a Dios. No piense que simplemente con ir a la óptica se tiene la solución. Es decir, hay una profesión o dos profesiones, el oftalmólogo y el optometrista. Y a veces nada más vamos a la óptica que nos den unos lentes. O a veces se compran lentes en donde quiera, en un tianguis o en un lugar, para los que ya medio veo, ahí me quedo. Es necesario ir. Podemos tener un problema que no es identificado por el examen de la vista en las ópticas. Recuerden que los lentes son como aparatos ortopédicos que no solo nos ayudan a ver mejor, pero no corrigen el problema de fondo. Los lentes, yo tengo 58 años, digo mi edad, desde los 7 años uso lentes, o sea, 51 años he usado lentes. Recientemente se ha hecho un examen de la vista, es la siguiente pregunta. ¿Alguna vez le han hecho algo que se llama fondo de ojo? Es decir, que el médico ve si está dañado el ojo por la parte interna, fondo de ojo. Y esos conceptos ahorita los vamos a aplicar. Sabemos que Dios nos dio 5 sentidos naturales y uno de ellos es la vista. Pero los hijos de Dios tenemos adicionalmente otros sentidos. Son los llamados los sentidos espirituales y deben estar activos en nosotros. Vamos a ver en este momento una lámina que nos pueda ayudar a ejemplificar lo que estamos diciendo. Miren, hay un versículo bíblico
Espero que pueda estar en pantalla. No soy un diestro, pero sí vamos a ver este versículo bíblico que nos enseña. Dice Juan 1 al 1 al 4. Dice, primera de Juan 1 del 1 al 4. Lo que era desde el principio. Y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y los hemos visto y testificamos. Y les anunciamos vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El Padre tuvo a bien manifestarnos la vida con Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, y eso anunciamos, vuelve a decir, para que también ustedes tengan comunión unos con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. El versículo 4 dice, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido, es decir, para que nuestra alegría sea completa. Aquí están los sentidos espirituales. Si lo vemos, lo que hemos oído claramente está en el sentido del oído. Lo que hemos visto en nuestros ojos, el sentido de la vista. Posteriormente hay otro, pero que me lo tapa aquí. Déjenme acordarme que lo que han palpado nuestras manos tiene el sentido del el tacto. Lo que anunciamos ciertamente es con la boca, pero viene del sentido del gusto. Y dice, para que tengan comunión. Ahí está el sentido del olfato. Nosotros somos olor grato a Dios. Y si hacemos su voluntad, ese olor es grato para Dios. Así es que la comunión es algo que nosotros tenemos que ver. Entonces regresemos a lo que estábamos analizando en esta mañana. Tenemos unos sentidos espirituales y bueno, estos sentidos espirituales hoy solamente nos vamos a dedicar a la vista. Este día vamos a hacer un diagnóstico solo del sentido de la vista espiritual partiendo de este principio. La Biblia nos enseña que el ojo dice que es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, debemos entender la importancia que debe tener la vista, no solo de frente, sino la vista espiritual tiene 360 grados. Es una vista completa que tiene un filtro llamado fe en Jesús. Y está basada en la palabra de Dios. Así es que aquí, en este sentido de la vista espiritual, podemos corregir problemas. ¿Se acuerdan que en la vista natural se hace un fondo de ojo y a veces no se pueden corregir esos problemas con los lentes? Es necesario verlo. Aquí sí, los problemas del fondo de ojo podemos podemos corregirlos. Miren, Mateo 6:22 en la Nueva Traducción Viviente también nos dice que la lámpara del ojo es el cuerpo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lucas 11:34, Reina Valera nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, esto quiere decir que está enfermo. También tu cuerpo está en tinieblas, es decir, en oscuridad. Sin embargo, en Hebreos 12:12 nos dice que debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. O sea, él tenía puesto su ojo en el propósito y en la meta de él, dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, lo que le hicieron, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerden que en 2 de Corintios nos enseña también la palabra que dice que por fe andamos. O sea, esa es la vista espiritual que nosotros tenemos y no por vista natural. ¿Ok? Bueno, en esta mañana les preguntaríamos, ¿cómo ves la resurrección de Jesús? ¿Entienden la pregunta? No se refiere a qué piensas de la resurrección de Jesús, si la ves bien o mal, sino que hay distintas formas de visualizar la resurrección de Cristo. Vamos a ver unos ejemplos que nos van a ayudar a entender el propósito de esta pregunta. Y vamos a ir también a una lámina. Adelante.
Pues sí, así que estamos hablando de la mayor conquista de todos los tiempos, ¿verdad? La resurrección de Cristo, la conquista sobre el pecado y la muerte. Y pues sí, estamos viendo de cómo vemos, ¿no? Porque en este pasaje de la resurrección, tomando Juan 20 del 1 al 10, vamos a ver a tres personajes que vieron de manera diferente este suceso de la tumba vacía, de la resurrección, ¿no? Sobre todo de la tumba vacía, que era lo que pues los iba a llevar a entender la resurrección de Cristo. Entonces vamos a leer Juan 20 del 1 al 10 y dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que había rodado la piedra, que habían, rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Seguimos leyendo y dice: se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa. Es un pasaje que hemos ya conocido, que quizá hemos leído cada domingo de resurrección, pero en este momento nos vamos a enfocar en cómo vieron ellos. Acabamos de leer que María Magdalena es la primera que va, ¿verdad? Ella y otras mujeres van. Pues sí, yo creo que fueron al sepulcro a llorar, a ungir el cuerpo de Jesús, porque ya habían preparado unas especias. Pero ¿qué pasa? Vamos a reconocer cómo María Magdalena va, ¿verdad? Ese es un primer punto que tenemos que tener nosotros como que en consideración. Ella fue al sepulcro, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El problema es que al ver la piedra removida, ¿qué es lo que primero le viene a la mente? No, pues se robaron el cuerpo, se llevaron el cuerpo. Ya no, ella se pone a reflexionar en que pues pudo haber resucitado y pues era la prueba. No, ella nada más se asombra, se asusta y corre, ¿no? Se tiene una angustia, una pena y corre hacia donde están los discípulos para darles la noticia de que pues probablemente se habían robado el cuerpo. O sea, sí vio, ahorita estamos hablando de los ojos, vio, pero lo único que hizo fue alarmarse, preocuparse porque quizás se habían robado el cuerpo, ¿no? Entonces entran en escena los otros dos personajes que son Pedro y Juan. Cuando oyen a María, inmediatamente dice que corrieron. También es de elogiar esto porque no fueron a paso lento, no dijeron: ay, pues es que el camino todavía está peligroso. No, corrieron. Algo también muy bueno de ellos, ¿verdad? Corrieron. ¿Qué pasa? Sabemos que Juan, al ser más joven, pues llega más rápido. Él ve, ahí acabamos de leer, ve los lienzos, pero no entra al sepulcro. Cosa diferente de Pedro, que aunque llegó un poquito después, él sí ve los lienzos también, pero entra. Ahora, aunque Juan había llegado primero, pues sí se detiene y por su carácter contemplativo, porque recordemos cómo era el apóstol Juan, ¿verdad? No era tan atrabancado, vamos a decirlo así, que Pedro. Pedro se lanzaba a la acción y aquí vemos muy definido el carácter de ambos. Juan se detiene, observa y no entra, pero Pedro inmediatamente ve y quizá usa de la razón, ¿verdad? Quiso ver los lienzos porque ahí se nos describe y entra. Pero el primero que cree es
Juan. Ahí lo acabamos de leer. Y fíjense, quizá nos podemos identificar con cada uno de ellos y cómo vemos este hecho de la resurrección, ¿verdad? Este hecho de la conquista. Era una conquista que se estaba llevando a cabo, pero quizá podemos ser a veces como María, que nos dejamos llevar por las emociones y decir, ay, ¿qué pasó? A veces en que Dios nos quiere dar sorpresas y nosotros lo vemos como algo negativo, cuando Dios quiere darnos una gran sorpresa, algo que ya Él incluso nos había dado. En la palabra tenemos tantas promesas, pero no las creemos. Muchas veces nada más vemos el caos y no vemos la bendición que hay, ¿verdad? O quizá como Juan, que es la mejor reacción, pienso yo, de los tres, ¿verdad? Porque él sí llega, se detiene y contempla. Porque muchas veces queremos las cosas tan rápido, ¿verdad? No, él contempla la escena y hasta que después que ya Pedro llega y entra, él entra y cree. Pedro, pues sí, como les decimos, por su carácter, rápido las cosas, pero y quizá Pedro, bueno, quería usar la razón, ¿verdad? Quería estar como que analizando los hechos, pensando qué pasó aquí, es que cómo se pudieron haber robado el cuerpo y quizá dejaron los lienzos. Y pues sí, ¿verdad? Esa es una de las pruebas que tenemos de la resurrección de Cristo. Si se hubieran robado el cuerpo, se lo hubieran robado con todo y lienzos. Recordemos la resurrección de Lázaro, cuando Jesús lo resucita. Lázaro sale todo envuelto y por eso dicen, desátenlo. Jesús da la instrucción. Y en cambio con la resurrección de Jesús, ¿verdad? No tenemos eso, los lienzos se habían quedado ahí. ¿Por qué? Porque Él resucitó a una vida nueva, ¿verdad? Que es en la que nosotros tenemos la esperanza que también vamos a resucitar a una vida nueva. Así que no tengamos preocupaciones innecesarias como María, ¿verdad? Ella innecesariamente se preocupó y pensó cosas en vez de creer. Ya Dios nos ha dicho muchas cosas, así que hay que creerlas. Ahora, me llama mucho la atención cómo Juan y Pedro se acompañan, corrieron, ¿verdad? Juntos. Siempre hay que tener esa compañía de alguien para ir y creer en Cristo. Es bueno la compañía, como pues sí, quizá uno puede correr más rápido que otro, ¿no? Así nos pasa a mi esposo y a mí, ¿verdad? A veces parece que ahí vamos juntos y podemos tener nuestras diferencias, como me supongo que Juan y Pedro, pero juntos lograron ver este milagro. Así es. Ustedes podrán ver en en la pantalla, más bien, que en el siguiente versículo, después de que Juan creyó, decía que no entendían lo que estaba escrito. Creer y entender son dos cosas diferentes, pero vamos a relacionarlo con el libro de Pedro, en segunda de Pedro 1:5, que dice, porque si estas cosas están con ustedes y abundan, no los dejarán de estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego. ¿De qué nos está hablando segunda de Pedro? Y nos está hablando también de el fruto del Espíritu. Perdón, nos está hablando de dice que a la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, a la paciencia, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal y al amor. Dice que nosotros lo debemos añadir, es decir, que nosotros nos debemos esforzar. ¿Para qué? Para que haya fruto en nosotros. Entonces, cuando entendemos, hay fruto. Si no entendemos, probablemente no hay fruto. Por eso es importante que en este caminar entendamos que a partir de que nosotros nos convertimos, tenemos que caminar hacia esa cruz al morir al yo, pero no solo esa cruz, sino a resucitar, es decir, hacia la vida eterna. Así es que es importante que nosotros siempre entendamos
que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bueno, ¿qué debe ser? ¿Lo mejor es creer y después entender? Creo que sí. Primero tenemos que creer y después entender. Por eso vemos a Juan, los tres no estaban mal. Cada uno tenía su propio enfoque, pero él vio y creyó. Y después dice que se fueron a su casa. Eso nos pasa. Cuando nosotros recibimos una palabra en la congregación o aquí, tenemos que meditarla en casa. No se trata solo de que alguien me la diga. Juan 2:22 vemos un ejemplo de cómo, a pesar de que Jesús había dicho que pasarían ciertas cosas, los discípulos lo recordaron mucho tiempo después. Una vez que ya había sucedido el evento, dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, creyeron en la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Tenemos un último ejemplo de Tomás, ¿verdad? Lo recordamos, él también tuvo otra vista, otro concepto, y ya nos queda muy poquito de programa, pero ¿qué pasa? Lo interesante aquí es lo que también nos enseña Tomás. O sea, estamos viendo que una cosa es creer y otra cosa entender. Hay que creer, ¿verdad? Y Tomás lo que quiso fue primero entender, ver, tener todos sus sentidos físicos cubiertos antes de empezar a ejercer los espirituales, ¿verdad? Y debe ser al revés. Dice ahí Juan 20:24 y luego el 29, vamos a leerlo rápidamente, y dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Aquí vemos a un Tomás exigente, ¿verdad? Exigente con pruebas. Y no debemos ser así. Nosotros debemos tener esa fe, ¿verdad? Esa fe. Y sí, nuestros sentidos espirituales son los que deben estar ejercitados y ver, no quererlo ver con los sentidos físicos, ¿verdad? Pero aquí, aunque a Tomás le habían dicho los demás discípulos, porque recordemos esta escena, se le aparece Jesús a los discípulos, pero no estaba Tomás. Entonces, pues cuando le cuentan a Tomás, oye, vino el Señor Jesús, él no cree. O sea, aparte de que dudó de Jesús, dudó también de los 10 de los otros apóstoles. Entonces, ¿cómo es posible, verdad? Eso ya es el colmo. No podemos, aparte de dudar de Cristo, dudar de todos los demás, de las evidencias, ¿verdad? Porque le decían, me supongo, lo de los lienzos, y no. Entonces, hay una frase que Jesús le dice ahí a Tomás en el 20:27, que no tenemos en pantalla, pero le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y yo creo que es algo de lo que queremos dejar ahorita, que debemos ser creyentes. ¿Creyentes en qué? En la resurrección, porque ciertamente no se dudaba de que Tomás creyera, ¿verdad? Sino en este aspecto de la resurrección. Eso sigue siendo vigente para nosotros, que creamos, que seamos creyentes de la resurrección, porque si nos falta fe, pues también nos faltaría de la gracia de Jesús. Por eso Jesús acaba diciéndole a Tomás, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que vamos a ser de esos bienaventurados que a pesar de que no vimos, lo estamos creyendo. Aquí vemos un discípulo condicionante. Un discípulo, vemos, por eso ponemos 1 Corintios 13:5. Dice que el amor no exige las cosas que se hagan a su manera. Nosotros no, él estaba en una actitud de que estaba condicionado. ¿En cuál de estas actitudes se identifica tu fe? Hasta ver no querer, me muevo por mis emociones y no por lo que creo. Tengo dudas, es otro, aunque estén en la Biblia, porque soy tardo de corazón. O duro, hay otros que son de corazón. Primero entiendo y luego creo. Es otra manera de ver la resurrección. Creo, aunque después entienda. No sé cuál de ellas nos podemos identificar en la resurrección, pero es muy importante que nosotros entendamos que esta resurrección, a todos, no es que estemos mal o estemos bien. Cada uno tenemos una forma de ver
espiritualmente. Pero había características en común en ellos que los queremos resaltar en esta mañana. Todos amaban a Jesús y lo seguían. Dejaron los miedos atrás. Todos fueron a la cruz, al sepulcro, a la resurrección. Los tres ellos fueron. Tomás no fue. Y eso es importante que nosotros entendamos que nos tenemos que congregar, no nada más de escuchar lo que pasa en la congregación, como Tomás. Por eso luego no podemos creer también. Fueron en la dirección correcta. Todos fueron al sepulcro. Estamos hablando de los tres, María, Juan y Pedro. Encontraron respuestas a sus preguntas e incertidumbres. Nosotros también tenemos luego muchas dudas, preguntas e incertidumbres. Creyeron y entendieron el propósito de la muerte y resurrección, todos absolutamente. Todos eran fieles, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que el sentido de la vista espiritual tiene que ser con la fe. No puede ser con nuestro entendimiento como lo quiso hacer Pedro solo, ni tampoco con nuestras emociones, ciertamente es el creer, pero recuerden, el entendimiento es mejor. Por eso tuvimos un programa que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dijimos conquistando el espíritu de cobardía. Ellos lo conquistaron porque fueron, porque creyeron y porque entendieron. Bueno, necesitamos, dijimos, una fe de 360 grados. Una fe que mire y observe, esa es nuestra vista. Y una fe que crea y tenga esperanza, ese es nuestro oído. Tenemos una fe que se afirme y fortalezca con el tacto. O sea, se afirme y fortalezca. Tenemos una fe que medite y reflexione, que sea el gusto de nosotros meditar en la palabra de Dios. Y tenemos una fe que entienda y discierne. Eso es el olfato. Entender nos permite ser un olor grato a Dios porque vamos a obedecer convencidos de lo que Dios está haciendo en nosotros. En esta mañana queremos terminar. Vimos un versículo base que nos dice que necesitamos entender que muchos serán de los que duermen, serán despertados a vida eterna. Y que es necesario no solo creer, sino también entender. Para afirmar esta situación o apoyar en Juan 11:25, Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Lili lo dijo Lázaro. Esa era la escena de donde estaba con Lázaro. También podemos contemplarla en Romanos 10, del 8 al 10. Y nos dice esta palabra, más que dice, cerca de ti está la palabra, Pablo decía, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Sabemos que el fin de nuestra fe es la salvación y necesitamos visualizarla. En esta mañana queremos concluir diciéndoles que la resurrección es un regalo que fue dado de gracia por Jesucristo, que debemos abrir. No está el regalo para guardarse ahí, lo debemos abrir y disfrutar. De nada sirve ver la muerte de Cristo si no caminamos en el poder de su gracia, en el poder de la salvación. Así es que en esta mañana los queremos invitar a ustedes a caminar en ese poder de salvación. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga.